Este video se trata acerca de cómo van las conversaciones referente al plan C de la ley del parol migratorio. También les informo que hoy en la mañana hubo una reunión de la parlamentaria con todo el equipo que está llevando a cabo la reforma migratoria del plan C de la ley del parol en el Senado de los Estados Unidos. No se sabe a la fecha cuál fue la resolución, ya que esto tomará un par de días más. También esta semana en el Senado se ha dado intensas críticas de parte del Partido Republicano en los discursos diarios. Los republicanos se oponen rotundamente a todo el presupuesto del presidente Biden de 1.75 trillones, que lo llamó el BBB, Build Back Better, o reconstruir mejor los Estados Unidos. Ellos están tratando de convencer a los dos senadores de tipo conservador para que bloqueen este gran presupuesto. Inclusive le propusieron a la senadora Kyrsten Sinema que se cambiara del Partido Demócrata al Partido Republicano, cuestión que fue rechazada por la senadora Sinema de Arizona. Como les mencioné, la oposición de los republicanos se dio principalmente de parte del líder de la minoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, quien principalmente se refirió al tema de los inmigrantes, el cual mencionó que se opone rotundamente a la amnistía migratoria para los cerca de 8 millones de indocumentados. Se refirió que la situación en la frontera es un descontrol total. Por tal razón, los republicanos se opusieron a otorgar algún tipo de perdón migratorio. Por otro lado, el líder del Senado, Chuck Schumer, de última hora anunció que el presupuesto de 1.75 trillones, en donde está incluida el plan C del parol migratorio, será discutido en el Pleno del Senado la semana del 13 al 17 de noviembre. Luego se someterá a votación final la siguiente semana. Esto es una buena noticia, ya que va a ser muy rápido este procedimiento. También les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal y a que compartan este video para que más personas se beneficien de este contenido. Se les agradece infinitamente. Continuamos. Como sabemos, las distintas comisiones del Senado ya se han reunido y se siguen reuniendo a diario con el grupo de trabajo de la parlamentaria Elizabeth McDonald. Todo esto debido a que este presupuesto de 1.75 trillones del presidente Biden debe ser revisado en su totalidad, primeramente por la parlamentaria y su equipo de trabajo. Ellos deberán guiar y decidir qué provisiones pueden ir en este presupuesto y qué provisiones no pueden ir. Igualmente, el grupo de trabajo de la parlamentaria pueden sugerir algunas recomendaciones o cambios que se deben hacer a ciertas provisiones antes de que sea discutido en el Senado. Todo esto debido a que las reglamentos del Senado de los Estados Unidos son muy estrictas, debido a que este presupuesto de 1.75 trillones va a ser posiblemente aprobado únicamente con 51 votos, que es la mayoría simple y que se llama el proceso de reconciliación, que se utiliza únicamente para los presupuestos, leyes muy urgentes o emergentes, que son fiscales, esto es de gastos e ingresos. El senador Chuck Schumer declaró las últimas horas que él aspira a que esta vez el plan C del parol migratorio finalmente sea aprobado por la parlamentaria Elizabeth McDonald, o a su vez que solicite o que haga sugerencias de que se hagan mínimos cambios a esta provisión del plan C de la ley del parol. Para mi parecer, la parlamentaria y su equipo de trabajo ya lo leyeron todo este presupuesto, ya lo han de ver analizado, ya que está 2 semanas que la Cámara de Representantes lo aprobó y está disponible para que cualquier persona lo pueda leer. Por otro lado, tenemos otro gran obstáculo, que es el senador Joe Manchin, quien representa a West Virginia. Él está solicitando que se asignen 40 billones de dólares solo para la seguridad de la frontera y que sea destinado para invertir en drones de alta tecnología, instalación de sensores muy sensitivos y sofisticados,
para la contratación de más agentes para cuidar la frontera sur principalmente. El senador Joe Manchin menciona que si la frontera está asegurada, protegida de forma total, él está de acuerdo en darles la residencia o permanencia o green card. Sí, señores, el senador Joe Manchin declaró que si la frontera está totalmente segura, él está dispuesto a otorgar la residencia permanente o la green card propiamente dicha a todos los inmigrantes. Sinceramente, él también menciona que todo aquel que haya cometido alguna falta grave en el pasado agraviada no debe calificar y debe ser deportado inmediatamente. Únicamente calificarán todo aquel que tenga un récord muy limpio. También él exige para poder calificar que todos aquellos que califiquen deberán pagar todos los taxes atrasados. De igual manera que hayan estudiado inglés y que pasen la prueba del inglés mínimo. Pero que se deporte, como les decía, a todo aquel que haya cometido faltas graves y agravadas de su requisito principal. Él se refirió también a que los Dreamer o los DACA recipientes ya se les debe otorgar la residencia permanente debido a que ellos no eligieron venir a este país, sino fueron traídos por sus padres. Los padres fueron que hicieron las decisiones por ellos. Por otro lado, él menciona que en el año 2013 ya 68 senadores votaron por una gran reforma migratoria, siempre y cuando se asegure un buen dinero para la seguridad fronteriza, principalmente la del sur. Por otro lado, el senador Joe Manchin se opone rotundamente a la provisión migratoria del Plan C referente a otorgar visas de trabajo ilimitadas para profesionales extranjeros. Él menciona que esos trabajos deben ser ocupados por los recién graduados de las universidades de los Estados Unidos. Él opina que se incremente el cupo únicamente a este tipo de visas para profesionales extranjeros. También, por otro lado, el senador Joe Manchin se opone a otorgar visas ilimitadas por peticiones familiares. Él piensa que solo se debe incrementar los cupos de este tipo de visas. Igualmente, el senador Joe Manchin solicita que se incremente el número de visas de trabajadores agrícolas inmediatamente. Por otro lado, el senador Manchin ya solicitó otros cambios radicales al presupuesto de 1.75 trillones. Estos cambios pienso que se van a realizar toda vez que esa es la condición para que al final de las negociaciones del senador Joe Manchin pueda votar positivamente a favor del presupuesto del presidente Biden llamado Build Back Better. También les debo mencionar que el senador Joe Manchin declaró que si la parlamentaria Elizabeth McDonald rechaza el Plan C de la ley del paro migratorio, él se opone rotundamente a despedir a la parlamentaria o a ignorar su decisión referente a la reforma migratoria 2021 a través del Plan C de la ley del parol. También, por otro lado, el congresista Adriano Espaillat, representante de Nueva York, declaró que ya existe un acuerdo con el presidente Joe Biden en firmar una orden ejecutiva a favor de los inmigrantes, otorgándole una protección temporal similar al TPS. Todo esto en el caso de que la parlamentaria se oponga rotundamente o rechace el Plan C del parol migratorio. Como sabemos, en el caso que este alivio migratorio sea aprobado por la parlamentaria, en las siguientes 2 o 3 semanas, cerca de 8 millones recibirán su permiso de trabajo por 5 años, renovable por 5 años más. Este programa terminará el 30 de septiembre del 2031. El costo por el permiso de trabajo es de $410. Por el permiso de viaje, el costo es de $575. Hay dos tipos de permisos de viaje. El tipo estándar, que es solo por un viaje, y el combo, que es para múltiples viajes. A la fecha no se sabe cuál de los dos será finalmente incluido en el Plan C.
También, por otro lado, sabemos que el background check o el chequeo de los antecedentes del costo a la fecha es de $85 por el formulario I-94, que es el parol propiamente dicho, que es la admisión legal o entrada legal a los Estados Unidos sin necesidad de salir del país. Su costo es de $19. A la fecha también no se sabe cuántos años de taxes o income taxes como mínimo se deberá pagar para poder calificar al plan C del parol migratorio. Igualmente, por la tarifa suplementaria o multa por haber ingresado a los Estados Unidos de manera irregular o por haberse quedado en los Estados Unidos después que su visa expirara, hasta donde se sabe, esta tarifa posiblemente será entre $800 a $1,500 aproximadamente. Los que califiquen para el plan C del parol migratorio recibirán su Social Security Number, que es válido para toda la vida. Aclarando que aproximadamente calificarán al plan C aproximadamente 8 millones de inmigrantes, ya que a la fecha nadie sabe cuántas personas están en los Estados Unidos. Ya que según mis investigaciones en la reforma migratoria integral propuesta en el 2003 ya se hablaba de los 11 millones de inmigrantes. Luego en la propuesta de reforma migratoria del 2007 igualmente se menciona a los 11 millones de indocumentados. Por otro lado, en la propuesta de reforma migratoria del 2013 se seguía diciendo que existen 11 millones de inmigrantes. Y ahora, en la reforma migratoria del 2021 del presidente Biden del plan C del parol migratorio se sigue mencionando a los 11 millones de inmigrantes. Para mí este valor es más alto. Yo estimo que en los Estados Unidos a la fecha existen alrededor de 18 millones de inmigrantes, tomando en cuenta que la última reforma migratoria fue en el año 1986 y han pasado casi 35 años. Por el presidente Ronald Reagan, quien perteneció al Partido Republicano, quien en sus inicios fue un activista de los sindicatos, luego fue actor de Hollywood y también fue presidente de los Estados Unidos. En fin, esperemos que un gran número de inmigrantes puedan calificar a este alivio migratorio del plan C del parol migratorio. En el plan que aprobó la Cámara de Representantes hace unas 2 semanas aproximadamente, calificarán únicamente todo aquel que haya ingresado a los Estados Unidos hasta el 31 de diciembre del 2010. Sí, repito, podrán calificar únicamente todos los que entraron a los Estados Unidos hasta el 31 de diciembre del 2010. Pero esperamos que el Senado logre cambiar esta fecha, ya que hay 22 senadores que están solicitando que la fecha definitiva sea el 1 de enero del 2016. También a la fecha extraoficialmente se sabe que este plan C será un poco amigable con las faltas de tipo medio y con las faltas pequeñas que las personas hayan tenido en el pasado en su récord. Pero si usted está dentro de este grupo, sepa que cuando el Senado de los Estados Unidos haya aprobado esta propuesta migratoria del plan C, en ese momento es el tiempo perfecto para que consulte con un abogado o un attorney para que le revise su caso, ya que ciertas faltas pueden ser eliminadas, dadas de baja, bajadas de categoría, perdonadas, todo queda a disposición del juez, pero usted debe buscar la ayuda de un abogado. Tenga presente que al final usted debe tener el certificado o la resolución final del juez. Las faltas graves y agraviadas definitivamente no serán perdonadas. Igualmente, las faltas que el sistema de inmigración ya tiene establecidas tampoco tendrán perdón hasta donde se sabe. En fin, a la fecha estamos a la discreción primeramente de la parlamentaria Elizabeth McDonald, y de allí, si ella lo aprueba, estamos a disposición o en las manos del senador Joe Manchin, quien a la fecha es el tercer hombre más poderoso en Washington, D.C. En fin,
Por otro lado, luego de que se hagan los cambios que el senador Manchin está solicitando, de allí en adelante todo saldrá bien y es cuestión de tiempo. Es más, si los cambios son muy significativos del presupuesto de 1.75 trillones, Bill Buck-Better tiene que regresar a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para una nueva votación. Se estima que esto va a suceder. Como ven, mi gente, mi raza, mis paisas, la espera continúa, pero no pasa nada, ya que ustedes esperaron por 5, 10, 15, 20, 25, 30 y hasta 35 años por este momento. Esperemos que la parlamentaria finalmente apruebe esta propuesta migratoria, ya que los inmigrantes se lo merecen. Si usted llegó hasta aquí, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir este video en todas sus redes sociales para que más personas se beneficien de este contenido. Se les agradece anticipadamente. Aclaración final, disclaimer. Este video es solo una información general. No es asesoría legal, no es consejo legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor consulte con un abogado experto en inmigración.